que ese riff de guitarra es fantástico. Es muy, muy bonito. ¿Cómo compones primero, por ejemplo, eso y después empieza a aparecer la letra? ¿O primero la letra y a eso le pones música? ¿Cómo compones? Yo estuve componiendo bastante como desde el discurso de lo que se echa a andar cuando uno se plantea frente a la guitarra y hay un acorde o está como jugando, ¿no? Y te sopla una melodía a la guitarra o uno tiene una intención de decir algo, entonces yo sé bien que esto ya fue algo que la guitarra te sople, ¿no? Pero ahora he estado trabajando más, yo creo, con hacer melodías primero y escribir después sobre las melodías. A ver qué pasa. ¿Y tiene un lugar en la casa? ¿Te va a una oficina? ¿Qué es lo que hace? Tengo una ¿Alguna maña? costumbre, sí. ¿Sí? Cuando niño, mi casa era muy humilde y el rincón más tranquilo era un velador que había, que lo llego a ver, y la orillita de la cama. La cama, el velador, las otras camas quedaban ahí. Piensa, imagínate tú un ranchito sencillo, éramos 2 hermanos, después 3, los papás, y a veces la casa se divide con una cortina para que hayan 2 espacios un poco más privados. Claro, que recuerdos que tengo en todo caso muy, muy lindos de todo aquello. Sobre todo ese espacio que era mi rinconcito en la cama y mi velador. Me quedaba bien a mí ahí el cuaderno para hacer las tareas de colegio. Y ya en la adolescencia empecé a trabajar ahí de la guitarra, las partituras, las cosas las ponía. ¿Y la guitarra ahí, te la enseñó alguien? ¿O tú mismo? ¿Alguien te enseñó? Empecé a aprender de ver a mi papá tocar. El guitarrero así. ¿Y era familiar, guitarrero de qué música? amigos. ¿De qué música tu papá? Ay, eso es lo lindo. Pucha, mi papá cantaba desde, puede ser boleritos, cosas en inglés de los Beatles, por ejemplo, o cosas como de Joan Manuel Serrat en aquella época, bien ecléctico. Nicola Di Bari, o le gustaba Ponte tú Adamo. O sea, era una radio AM ahí en vivo. Absolutamente, había de todo para escuchar y tenía un oído súper amplio. De hecho, cuando empezó a comprar los primeros vinilos, que se compró él como joven, supongo que era de la época su equipo de vinilo y todas esas cosas, yo recuerdo muy linda, o sea, con mucho amor esa lista de vinilos, porque iba desde Ennio Morricone, pasaba Beethoven y de repente había Cat Stevens. Había Violeta Parra, había cosas uruguayas, había música, no sé, de los charchaleros en esa época que le gustaban a la gente, ¿no? Cosas así. Ya, o sea, de pop, folclore, rock, de todo. Mucha música, y así nos fuimos haciendo como a la música. Y entonces, más o menos, ¿a qué edad tú dices que empezaste a tocar guitarra? A los 12. Ya. A los 12. Aunque yo tenía un palo a los 4 años, un palo con 4 clavos que me gustaba a mí tomarlo en el patio y hacer como que tocaba. Como Hendrix. Hendrix sabe que una escoba empezó. Mira, bueno, sí. es la sensación, la intención tal vez que empieza a aparecer ahí como un latido que luego se transforma en una vida entera. Para mí ha sido una vida entera. Desde que tomé la guitarra en esa edad no la he soltado ni un día de mi vida hasta hoy. Nunca más. Ahora, por supuesto, la niñez, ¿el micrófono es un capibara? ¿Es así? ¿Esto lo tienes desde niñito? Me vienen persiguiendo los capibaras por toda la gira que hemos hecho. En todo el mundo se puso de moda en el planeta el capibara. De hecho, tengo un amiguito. ¿Pero dónde tiene la cara? Está mirándote a ti. Tengo un amiguito mexicano que él practica con un capibara para la competencia de ojos, así. Lo mira profundamente. Sí, un amigo chiquitito, un niño. Que oye, ¿a dónde lo podemos mostrar para que se vea la cara del capibara? Ahí lo ponemos mirando para allá, po. Mira, ahí está el capibara. Y en Guayaquil vimos uno gigante. En Guayaquil vimos uno gigante. Había unos gigantes, gente que tiene unos gigantes, entonces al final apareció. O sea, se transformó el capibara como en el chancho de los chanchos en piedra. No, yo no sé, Pero ahora ya saben, todo el mundo con capibara los conceptos. ¿Tú te fijas? ¿Tú estás vestido igual que capibara? Mira. Sí, soy un nuevo capibara, sí. Vino de capibara, me ganó. Viniste de capibara. No, yo lo puse aquí porque a veces las actuaciones son solitarias, entonces decidí que me acompañe. Perfecto. Oye, por tu compañía, tú has logrado en el tiempo juntarte con, me imagino, algunos que eran ídolos tuyos y otros que son compañeros de viaje. Has tocado con muchos artistas muy importantes. ¿Cuáles recuerdas así con más emoción de haber podido estar en el escenario cantando? Uy, imagínate lo difícil de tocar, por ejemplo, con Pedro Aznar. Que de repente de tanto ensayar ya pasamos y después de los ensayos una copita, algo, a ser como también amigos, aunque para mí siempre es un maestro. Pero de repente me pasaba eso de que estábamos tocando en el escenario y miraba para el lado y decía, concha, le pegan. Es Pedro Aznar. Bueno, por eso de momentos, y vámonos de lo que estamos hablando hacia el comienzo. Tú tienes esta canción que se habla del viejo comunista. Sí. Y estamos en un año especial para el Partido Comunista. ¿Tú crees que el viejo comunista va a sonreír a final de año? ¿Cómo ves eso? Yo pienso que
un viejo comunista siempre yo me lo imagino como un viejo resiliente, ¿no? Y a propósito de aquello también nos imaginamos un comunismo, cuando hablamos de comunismo en Chile, muy chileno. No es el comunismo de China, no es el comunismo de otros lugares, de otros países. Es un comunismo que tiene que ver con nuestro pueblo obrero, sobre todo la gente que se alcanzó a trabajar en una fábrica, ¿no? Que se alcanzó a construir un país con sus manos como campesino, como pescador. Esa gente yo creo que va a sonreír en la medida que también las ideologías defiendan los sustratos importantes de lo que deben defender, sus principios básicos. O sea, no podemos todo el tiempo estar como que ahora sí, ahora no. Tú dices transando tanto. Sí, no me gusta el concepto mucho a mí del progresismo por eso, ¿no? O de estas cosas que tienen que ver como con ir adaptándose a nuevos tiempos, que finalmente adaptarse a nuevos tiempos es adaptarse a patrones económicos, más que filosóficos. Por ahí yo volvería a revisar las bases filosóficas de la política y esperaría que quien tenga la posibilidad de dirigir un país tenga también un discurso desde un sustrato que tenga que ver con su compromiso ideológico o mejor todavía filosófico. Y humano. Humano, profundamente humano. En este momento necesitamos una doble humanidad para poder ser seres humanos. Doble, ¿por qué? Porque el desafío es muy grande a nivel de lo que nos está impactando como especie humana. De más está decir lo que significan las guerras, de más está decir que el maestro Inti está citando Mis manos son lo único que tengo, un tema hermoso que habla de nuestro pueblo también y que son canciones que nos remiten también y nos llaman a pensar con responsabilidad y con amor una sociedad. No tendría problemas para participar, por ejemplo, en campaña con Janet Jara. Yo nunca he tenido problemas de participar en campaña. Por ahí me ha gustado participar más en unas que en otras, o he estado más de acuerdo luego después de mis votaciones con unos o con otros. Por ahí he pensado que de repente uno también está en esa necesidad de apostarle a cosas que de pronto merecen más tiempo los procesos en suceder, ¿no? Oye, te leí una entrevista en que el titular era me da lo mismo que me digan fome, una cosa así. Sí. Pero el título ¿refleja lo que dijiste? Yo creo que como siempre era una frase dentro de un contexto que tenía que ver con otras cosas más interesantes que eso. Ya. Pero también no es menor la frase en la medida que a veces las canciones que se hacen, como por ejemplo La jaula de los sueños olvidados, un disco entero, tal vez hubiese preferido no hacerlo. ¿Cómo es eso? Porque es como cuando a un familiar le tienes que decir algo que preferirías no decírselo. Ya. Pero no queda otra para poder dar un paso adelante que enfrentar una verdad, mirarse a los ojos y decirse las cosas. Para mí era como estar hablando con mi pueblo de una manera muy descarnada. Y yo hubiese preferido no estar en esa posición espiritual. Y las canciones entonces quedan de una manera. Alguien te puede decir, oye, estaba larga, un poco perorata el asunto, le da muchas vueltas ahí con metáforas a unas ideas, y a mí la música me gusta para bailar y entretenerme, y tu música no me gusta nada. Está bien, Claro. no pasa nada, yo no me enojo cuando eso ocurre, digamos. Para eso hay mucha música, hay muchos artistas, y yo también el Año Nuevo bailo desde Américo a Tommy Rey, por supuesto, claro. No, claro, para eso es la música, para elegir la que más te gusta. Exacto. ¿Y te han ofrecido, tal vez lo hiciste, qué sé yo, hacer alguna canción con un grupo medio cumbianchero, alguna cosa así? Hicimos una cosa muy hermosa con los Vikings 5 en Suecia. Grabamos una vez que fuimos invitados allá a un festival donde fue también Sol y Lluvia con Guana, y nos encontramos y alguien inventó un estudio y por ahí lo puede buscar el público. Está el registro de eso. Hicimos la danza de las libélulas con un toquecito un poco más cumbia de los Vikings 5 y Boquita de Caramelo, que me encanta. Ya, qué bonito. Porque tus besos son, ¿no? Tus besos son. Yo tenía muchas ganas de cantar esas canciones. Mi abuelita Gume, que es ovallina, siempre fue seguidora, por supuesto, de los Vikings 5, entonces para mí era un orgullo cantar y tocar con qué ellos. bueno, lo voy a buscar. Maravilloso. ¿Cómo partió tu vínculo con Maite Alberdi? Que esta canción está en La Mano Infinita. Estaba en México yo, medio enfermo de los riñones. ¿Ya? Y me hablan desde España, una cosa así muy triangulada. Que Maite nos andaba buscando para conversar acerca de una posibilidad de hacer una canción
una versión de un tema, me dijeron, porque esto era para la gente topo. Para gente topo, ¿ya? Primera vez. Y yo había visto la 11 ya de Maite, era y soy todavía por supuesto muy seguidor de su trabajo, y me acuerdo de estar como sentado a la media hora de todo eso que se hicieron las gestiones. Por supuesto que yo dije que quería ver cuál era el material, que me encantaría hacerlo, y en un compu me acuerdo de estar revisando la gente todo muy emocionado y por supuesto pensando qué voy a hacer ahora, qué le propongo a la Maite para esta versión de un tema de José Luis Perales, Te quiero. Y bueno, nada, empecé a trabajar en eso y había una urgencia de tiempo, como suele pasar a veces las cosas, así que grabamos al otro día en unos estudios en Puebla, de Manuel Montiel, también un ingeniero muy interesante, muy cariñoso, ya mexicano. Grabamos la versión a pura guitarra del tema Te quiero de José Luis Perales, y bueno, y ahí empezó una relación muy bonita, naturalmente, del pimponeo de mira, me gustó por esto, hagamos esto, editemos acá, allá y todo. Volvamos a trabajar juntos, exacto, etcétera. Exacto. Y ya nos encontramos también en Filmo Estudio, nos encontramos cuando ella estaba haciendo el montaje para la película La Memoria Infinita, y yo justo estaba grabando algunas cosas de Rodríguez con el maestro Miguel Ormazábal, revisando temas de Silvio, estábamos grabando algunas cosas en torno a ese trabajo de Silvio Rodríguez, y ella tenía también considerado ya en el documental un tema de Silvio que lo quería incorporar. Perfecto. Entonces fue entre tomarnos un café, darnos un abrazo y conversar, mostrarnos lo que estábamos haciendo, empatar de manera muy especial. Ya, o sea, probablemente vamos a tener más sorpresas en el futuro de esa relación.